Bueno, buenos días. Después del verano, reiniciamos las sesiones generales. Líbana Piedra, que es la coordinadora de formación, está de vacaciones y me pidió que hiciera la presentación y así lo hago como presidente de la Comisión de Docencia. Yo creo que tenemos actividades ya previstas de aquí a final de año cada 15 días y bueno, yo creo que tendremos próximamente ya el salón de actos más disponible porque el tema de las vacunas pues está llegando a su fin en esta sala, ¿no? Y yo creo que para un hospital universitario como este, que tenemos ya estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia y residentes de más especialidades, porque como sabéis tenemos residentes ya de trauma y de digestivo, y ya hemos iniciado el proceso para tener también residentes de análisis clínicos, pues también tenemos estudiantes de otras universidades europeas, ahora mismo rotando con nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que las actividades docentes y formativas pues exigen disponer de estos recursos. Bueno, para inaugurar un poco el ciclo, tenemos a Maite Gil, que va a hablar de un tema tan frecuente, y sobre todo para vosotros, pero bueno, yo creo que en general, como son las masas y adenopatías cervicales, que nos va a hacer sobre todo un diagnóstico diferencial y un primer abordaje. Entonces, bueno, te dejo la palabra. Que seguimos en otorrino y que está avalado por nuestra Sociedad Nacional. Bien. Tenemos un alto volumen de consultas relacionadas con la aparición de masas cervicales en los pacientes. Por este motivo y porque la región cervical es nuestro área de actuación, el otorrinolaringólogo es el especialista más adecuado para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. La presente charla tiene como objetivo dar a conocer el protocolo diagnóstico de estas adenopatías cervicales. No quería pasar la oportunidad de comentar la terminología. Con la que designamos a las neoformaciones que observamos en nuestra práctica clínica, esto a modo general. La palabra bultoma, que está ampliamente difundida y extendida en nuestra práctica clínica, realmente no existe. El sufijo oma, que procede del griego, significa un acúmulo y en medicina se hace referencia a los acúmulos celulares anómalos. Debe ir siempre precedido de una raíz que aluda al tejido del que parten, ¿de acuerdo? La adenomegalia es el aumento del tamaño de un ganglio y la adenopatía hace referencia al aumento patológico, es decir, introduce cierta connotación de patología. La linfadenitis es una inflamación ganglionar de forma específica, ¿de acuerdo? Con respecto a la anatomía ganglionar cervical, en el cuello contamos con unos 200 ganglios que están unidos por una rica red de vasos linfáticos. Ya Rubier en 1938 realizó la primera descripción de las adenopatías cervicales, describiendo una cadena linfática pericervical con ganglios a nivel occipital, mastoideo, parotidio, submaxilar y submandibular. Describió también un triángulo que constaba de una cadena ganglionar yugulocarotidia con un grupo superior, medio e inferior, una cadena supraclavicular y los ganglios espinales. Posteriormente, en torno a los 90, surge una nueva clasificación avalada por la Academia Otorrinolaringológica estadounidense que divide la región cervical a nivel de ganglionar en 6 niveles. Esto lo que permite es unificar la nomenclatura clínico-radiológica y, sobre todo a nivel de nuestra actuación quirúrgica, definir muy bien los niveles de disección cervical. El drenaje de las áreas cervicales lo que permite es una orientación a nivel de origen de tumores. Es muy importante en la diseminación metastásica porque esto nos permite
predecir y además valorar un poco cuál va a ser nuestra siguiente actuación de búsqueda de tumores. ¿De acuerdo? Bien, ante una masa cervical, la primera pregunta que cabe realizar ¿es una adenopatía? Las adenopatías son las masas cervicales más frecuentes y si es así, esa adenopatía es maligna, es necesario realizar una anamnesis detallada, puesto que hay un amplio abanico de diagnósticos etiológicos que podrían clasificarse en 3 grupos, que es una patología congénita, una inflamatoria y una neoplásica. ¿De acuerdo? Es necesario, como decíamos, realizar una anamnesis en la que se pregunten datos como la edad, los antecedentes personales, la localización, la cronología de la lesión y sobre todo los síntomas asociados a esto. ¿Y por qué? Porque según, por ejemplo, la edad, existe más probabilidad de una patología o de otra. En el caso de los niños, el origen congénito es el más frecuente. Ahí podéis ver el quiste del conducto tirogloso o masas y senos del segundo arco branquial. En adultos jóvenes la causa predominante es la inflamatoria y en mayores de 40 años, sobre todo si tienen factores de riesgo como consumo habitual de alcohol o de tabaco, la primera sospecha diagnóstica y lo que hay que descartar es que se trate de un origen neoplásico. Entonces, para simplificar, 7 antecedentes personales que tenemos que preguntar sí o sí cuando nos encontremos frente a una masa cervical. La primera es el consumo de tabaco y alcohol, la presencia de enfermedades sistémicas como la TBC o el VIH, las lesiones cutáneas en el cuero cabelludo, viajes recientes, contacto con animales, sin olvidar las enfermedades de transmisión sexual y antecedentes de radioterapia en la infancia. Esto se ha relacionado con patología tiroidea. Hay que preguntar específicamente por ello. La localización de las masas cervicales también orienta el diagnóstico. Así, por ejemplo, una masa en la línea media puede tratarse de un quiste tirogloso, quiste dermoide, incluso patología tiroidea. Si la masa que estudiamos está en la región laterocervical, podemos sospechar que se trata de quiste branquial. O si el área en el que aparece la masa es la región submandibular, pues patología ya sea inflamatoria o tumoral de la glándula submaxilar. En cuanto al curso clínico y los síntomas asociados, una aparición brusca y que involuciona en menos de 3 semanas, sobre todo además si hay una infección concurrente en el área otorrinolaringológica, orienta hacia un origen inflamatorio. Así, si la masa presenta un crecimiento lento y progresivo y no obtenemos respuesta al tratamiento inicial con antibiótico o antiinflamatorio, haremos un diagnóstico diferencial que la causa sea un tumor. Hay 4 síntomas fundamentales en el área otorrinolaringológica, que son la odinofagia, la disfagia, la disfonía y la disnea, y que orientan a un tumor de localización ORL. O si preguntamos por un síndrome general o síntomas B, que el diagnóstico pueda ir orientado hacia un proceso linfoproliferativo. Con respecto a la exploración física, todo paciente con una masa cervical que no haya involucionado en 3 semanas debe ser sometido a una exploración otorrinolaringológica completa. Hay que explorar la cavidad oral, la orofaringe, dar una nasofibrolaringoscopia, una otoscopia, inspeccionar la piel y el cuero cabelludo en busca de lesiones o cicatrices y explorar específicamente la glándula tiroides y las salivares. La palpación cervical orienta hacia el origen adenopático de la masa cervical y hay 7 características que tenemos que definir en toda masa cervical que palpemos. ¿De acuerdo? La localización, la lateralidad, si es unilateral o bilateral, cuántas hay, el tamaño, la consistencia, si a la palpación es dolorosa, si es una adenopatía fijada a planos profundos y si existen signos inflamatorios en la piel circundante. En el cuadro pueden apreciar las características que pueden aparecer en la palpación y en la inspección y que pueden orientar
y la palpación, y que pueden orientar hacia una naturaleza inflamatoria o neoplásica. Así pues, las adenopatías inflamatorias pueden estar rojas y calientes y suelen ser a la palpación elásticas, ser rodaderas, estar bien delimitadas y ser dolorosas a la palpación. En cambio, las neoplásicas suelen ser duras, de consistencia pétrea muchas veces, están adheridas, a la palpación hay muy mala definición de su extensión y el paciente en general pues, no suele tener dolor. En cuanto a las pruebas complementarias, realizamos una analítica completa y las serologías para el diagnóstico de patógenos que tienen tropismo linfático. En cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía nos permite confirmar que realmente se trata de una adenopatía. Es una prueba que es rápida, no agresiva y además reproducible. Y es la valoración inicial que precisa cualquier masa tiroidea o de glándulas salivares. En la ecografía se valoran una serie de características morfológicas, como son el tamaño superior a 10 centímetros, la presencia de más de 3 ganglios en un mismo área de drenaje, la desaparición de su forma oblonga y del hilio central, la presencia de necrosis, que tengan un realce intenso, la naturaleza quística o sólida de la lesión y un dato muy importante es si esa adenopatía tiene la cápsula íntegra o no. Si no la tiene, y eso es algo que puede verse en ecografía, alude a una invasión en los tejidos circundantes. También la presencia de microcalcificaciones. En esta diapositiva se presenta un artículo en el que se realiza un estudio retrospectivo con 262 pacientes a los que se les realiza que presentan una adenopatía cervical y a los que se realiza una ecografía y posteriormente una linfadenectomía diagnóstica. Pues bien, en este estudio llegan a la conclusión de que realizando un algoritmo con ciertos parámetros ecográficos específicos y clínicos permite diferenciar hasta con un 92% de precisión diagnóstica una diferenciación entre metástasis o linfomas. Otra de las pruebas principales es el TAC cervicotorácico. La indicación es si tras una exploración ORL completa observamos en nuestro área un tumor, ahí hay que valorar y realizar un estudio de extensión. Asimismo, si en nuestra exploración otorrinolaringológica no hay hallazgos de tumor primario, pero sí que existe una alta sospecha de que esa adenopatía sea metastática, hay que realizar también el escáner para localizar un posible tumor a nivel submucoso, gracias al uso de contraste. ¿De acuerdo? La realización del estudio de extensión permite clasificar, en el caso de que sea una enfermedad neoplásica del área otorrinolaringológica, una estratificación TNM con alto valor pronóstico y sobre todo de cara a una futura cirugía si la enfermedad es resecable o no. ¿De acuerdo? Existen una serie de criterios de malignidad en el escáner, que son el tamaño mayor de 1 centímetro, más de 15 milímetros si se trata del área 2, la presencia de necrosis central, los límites mal definidos con borramiento de la grasa periganglionar y perivascular. Esto sería indicativo de extensión extracapsular e infiltración de tejidos circundantes. Pues bien, en adenopatías con signos radiológicos de malignidad es necesario obtener una muestra de tejido y hay 3 técnicas para realizar esta toma de muestra. Serían la ECOPAF, la ECOVAG y la linfadenectomía quirúrgica. Con respecto a la ECOPAF, permite la valoración de la adenopatía, llegar al diagnóstico de la misma, realizar una serie de descripciones morfológicas y además permite la toma de la muestra citológica para un estudio citológico de la lesión. Es una técnica que es inocua y la precisión diagnóstica en el caso de las linfadenopatías neoplásicas superan el 90%.
La gran desventaja o las grandes desventajas que presenta esta técnica es que tiene una alta proporción de muestras que realmente no son diagnósticas y tiene una muy baja sensibilidad para el diagnóstico de linfomas. No tiene la suficiente capacidad para realizar una clasificación completa de los mismos. No puede tipificar el tipo de linfoma, lo cual, pues bueno, de cara a tratamiento y pronóstico, pues no sería óptimo. Y es muy dependiente de operador y de la patología de la que se trate. Su precisión depende de la patología que estudiemos. Con respecto a la ECOBAG, nos permite obtener una amplia muestra de tejido, lo cual habilita para realizar estudios inmunistoquímicos y detecciones virales, como por ejemplo las del VPH o virus de Epstein-Barr. Esto tiene especial importancia en los casos de tumor de origen desconocido, pues orienta a una posible localización del tumor primario. La ECOBAG es superior a la PAF en casos de que haya radioterapia previa y la sensibilidad es superior al 88% para el diagnóstico de linfoma. Por lo que decíamos, aparte de estudio histológico, también permite los estudios con técnicas. Las desventajas es que para poder realizar la técnica es necesario que la adenopatía tenga un tamaño superior a 2 centímetros y que esté alejada de estructuras vasculares por riesgo de lesión de las mismas. La linfadenectomía es la prueba que hasta ahora se ha considerado el gold estándar para la tipificación del linfoma y estaría indicada en casos de que tras las punciones previas no obtuviésemos un diagnóstico. En esto realizaríamos una linfadenectomía exploradora. La pieza que obtenemos de linfadenectomía en la cirugía se manda a anatomía patológica, al laboratorio de microbiología y hematología. Es un protocolo que está estandarizado para que todos reciban la muestra. Como, digamos, desventajas, podríamos llamarlo así, al paciente al que le sometemos a una linfadenectomía precisa una anestesia general con todo lo que conlleva. Además, pues siempre existe un porcentaje, aunque en estos momentos es mínimo, de complicaciones por lesiones de estructuras nerviosas o vasculares. ¿Cuándo no realizaríamos o estaría completamente contraindicada realizar una linfadenectomía? En el caso en que sospechemos una metástasis cervical. ¿Y por qué? Porque realizar una biopsia incisional en una adenopatía rompe la cápsula. Esto favorece la diseminación tisular de las células neoplásicas y además incrementa el riesgo de recidiva ganglionar y metástasis a distancia. Además, modifica los planos de despegamiento, lo cual, pues bueno, de cara a un posible tratamiento quirúrgico, pues complicaría. Existe un diagnóstico etiológico para las adenopatías sobre el que voy a hablar de forma somera. La bibliografía consultada las clasifica en 3 grandes grupos, que es un origen infeccioso, hemopatías malignas, en las que clasificaríamos la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, y las adenopatías metastáticas. En el origen infeccioso agudo, el origen de esta infección puede estar a nivel dental, otológico, amigdalino, gingivo-bucal y cutáneo. Tienen en el cuadro las características de las enfermedades. Por ejemplo, si tratamos de un origen viral, es normal o es habitual que las adenopatías estén en varios territorios, que sean bilaterales. Los virus más frecuentemente detectados son los adenovirus, los rinovirus, la mononucleosis infecciosa, la infección por citomegalovirus, Kawasaki, la gingivostomatitis herpética y la arpangina. Si la causa es bacteriana, en la mayor parte de los casos suele estar solo un ganglio afectado. El origen es el Streptococcus aureus si el origen es cutáneo, y si es un origen faringoamidalar es el Streptococcus pyogenes. Y esas son las 3 enfermedades que podemos ver en este caso de las bacterianas: la adenopatía aguda inflamatoria, la supurada y el adenoflemón. En el caso de que el cuadro sea un origen, o sea, infeccioso subagudo,
Hay 3 grandes clasificaciones, que son las víricas, las bacterianas y las parasitosas. Sin olvidar la linfadenopatía generalizada persistente de la infección por VIH. En el caso de las adenopatías metastáticas, la afectación ganglionar en los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello es el principal factor pronóstico conocido. Hay que buscar activamente un primario de las vías aerodigestivas superiores y si tras esta búsqueda no hay evidencia ni clínica, ni radiológica, ni histopatológica de un tumor primario, pues hablaríamos de una metástasis ganglionar de origen desconocido. ¿De acuerdo? Les muestro en esta diapositiva el protocolo diagnóstico, un algoritmo que puede ayudar a la toma de decisiones para diagnóstico y tratamiento de las masas cervicales. Así pues, una masa cervical de menos de 3 semanas de evolución se trata y se espera a ver. Si no involuciona al cabo de 3 semanas, este paciente debe ser valorado por un otorrinolaringólogo que realice una anamnesis, una exploración de ecografía y que pueda identificar perfectamente si se trata de una adenopatía y si es así, si se sospecha malignidad. Si no se sospecha malignidad, se realiza una serie de analíticas, serologías para llegar a un diagnóstico etiológico. Si se llega a ese diagnóstico, se trata en función de qué agente sea. Y si realmente no se llega a ningún diagnóstico, se puede optar por volver a tratar y ver. Si no se resuelve, pasaríamos al brazo de sospechar malignidad. ¿De acuerdo? Si es así, realizaríamos un escáner y la búsqueda activa de un tumor primario. Si se localiza, se biopsia el tumor primario, se llega a un diagnóstico y se trata. Si tras esa búsqueda del tumor primario no llegamos a ningún diagnóstico, se realiza una ECOVAG de la adenopatía. Puede llegarse al diagnóstico y se trata, y si después de la ECOVAG no hay un diagnóstico etiológico, se realizaría la linfadenectomía. Para terminar y como conclusiones, toda masa cervical de más de 3 semanas debe ser valorada por otorrino. La ecografía tiene una elevada sensibilidad para la detección de metástasis ganglionar cervical. La ECOVAG permite el diagnóstico etiológico, la tipificación de síndrome linfoproliferativo y estudios inmunohistoquímicos, que sería especialmente útil en la búsqueda de un primario en el caso de un tumor de origen desconocido. Y la linfadenectomía ha sido relegada a segunda línea si no hay posibilidad técnica de realizar una ECOVAG o si la biopsia no es concluyente. Aquí tienen la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Verónica Brugo, subdirectora médica. Lo primero, dar la enhorabuena a la ponente por la presentación que ha hecho, porque sé que es difícil en un tema además como este conseguir concretar y además con el hándicap de mascarilla, micrófono y grabación, pues siempre es algo que nos resulta un poco más difícil para la comunicación, pero yo creo que ha sido bastante claro. Creo que es un tema que merece la pena revisar porque es cierto que a veces quizás no le damos la importancia que tiene y en ese sentido tu sesión creo que ha contribuido a ello. Y también añadir, como dijo el doctor Ansorena, que volvemos a retomar las sesiones, que disponemos otra vez de este salón de actos que creo que facilita todo ello, que como bien dijo el doctor Ansorena, somos una gerencia que tiene una capacidad de formación ahora mismo muy importante. Tenemos que aprovechar y también recordar que se ha hecho un gran esfuerzo de vacunación durante todos estos meses por parte de nuestros compañeros de enfermería, que es algo que está contribuyendo a que podamos recuperar esa normalidad que ansiamos dentro de la pandemia en la que estamos ahora mismo inmersos. Y en ese sentido únicamente darte la enhorabuena y las gracias.